y gracias por la presencia. Le decimos a Daniel Radío, que es director del INISA, que fue recientemente designado para desempeñarse en ese cargo, en uno de los 3 cargos que tiene el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Daniel, bienvenido, buen día y gracias por estar en la mañana de La Diaria. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para vos y para todos los que estén mirando y los que vean luego. Está muy bien, estábamos hablando de eso Sí, recién, claro. de cómo esto se puede ver o escuchar durante el día, no necesariamente en vivo como era en otro tiempo. Y muchas gracias por la invitación. Por favor, tu designación es una designación particular, se me ocurre decir. Dicho sea de paso, hace ya unos días, por unanimidad, el Senado te otorgó la venia correspondiente para que pudieras asumir tu cargo. Integrás el Partido Independiente, fuiste, entre otras cosas, secretario en la Secretaría Nacional de Drogas durante el periodo pasado. Es decir, que hoy perteneces a un partido que forma parte de la oposición. Sin embargo, en un momento en el cual uno de los 3 lugares en el directorio del INISA quedó libre, las autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo, asociadas obviamente al Frente Amplio, en lugar de llenar esa vacante con alguien del Frente Amplio para mantener la correlación de fuerzas de 2-1, porque hay un tercer integrante, Ángel Facchinetti, que es del Partido Colorado, dijeron, no, vamos a ir por Radío, y queda de lado la cuestión de que la pertenencia partidaria, el único frente amplista en el directorio del INISA es Jaime Saavedra, el presidente, el resto pertenecen a partidos de la oposición. ¿Cómo explicar eso que se da, que es una suerte de, no sé si decir consenso, pero de coexistencia muy armoniosa de momento entre partidos diferentes en el INISA? Vos decías una suerte de... Ojalá sea una suerte. Sí. Yo me parece que ojalá fuera siempre así, que no estuviéramos sacando la cuenta de cuántos carnés de partidos hay arriba de la mesa, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que en realidad siempre pasan, es la historia, ¿no? Igual Uruguay tiene para enorgullecerse de que estas cosas puedan pasar, a mí me parece. No por mi nombre, sino por la circunstancia política esta que vos decís, que aunque sea excepcional, es un dato, ¿no? De que se puede pasar. Igual yo cuando escuchaba escuché en diferido la transmisión del Parlamento y la unanimidad de los legisladores, pensaba para mí, y lo conversaba con gente de mi familia, algo mal debo estar haciendo, porque si no, todos no estarían de acuerdo. Pero en realidad me parece que eso aumenta el nivel de compromiso. Y me parece una actitud además también particularmente generosa de parte del gobierno y en particular del presidente de la República, ¿no? Que a mí me obliga a corresponder eso, ¿no? Con un nivel de generosidad igual, ¿no? Vos fuiste diputado por Canelones, sí. En 2 periodos. ¿Hay alguna explicación por la vía canaria, digamos, o por la, pertenencia a Canelones tuya y del presidente que pueda explicar esa afinidad, esa confianza? En realidad nosotros hablábamos seguido con Orsi, ¿no? Cuando él era intendente. Cuando él era intendente. De hecho, alguna vez almorcé con él en la intendencia, inclusive me invitó a comer alguna vez en la intendencia. Teníamos una relación muy fluida. Pero bueno, yo soy un militante de la oposición, ¿no? Ahora esta actividad mía en INISA me inhibe de la actividad político-partidaria, lo cual no quiere decir que yo reniego de mi pertenencia al Partido Independiente, al contrario, y quiero señalar que el Partido Independiente aprobó por unanimidad esta cuestión. Pero no, tenemos una buena relación. Orsi, el señor presidente es un gran tipo, ¿no? Yo creo eso, es un gran tipo. Por un lado se da ese vínculo con Orsi, la condición de Canarios, la articulación política en tiempos de Radío, diputado, Orsi, intendente, de partidos distintos, pero los 2 vinculados al territorio de Canelones. Por otro lado, también da la impresión de que hay mucha cercanía con Jaime Saavedra, que es Frente Amplista, que es el presidente del INISA, y que, según supe, repasando información de prensa en las últimas horas, antes de llegar a esta instancia en la que se te termina designando como director del INISA, ya había intentado que trabajaras en ese organismo como asesor. ¿De dónde viene tu vínculo, tu cercanía o tus coincidencias con Saavedra? De larga data. Yo he tratado de hurgar en mi memoria a ver desde cuándo. Me imagino que es desde la época que yo era legislador y él iba al Parlamento,
por alguna razón, y ahí debemos haber cruzado alguna vez, y él ha manifestado que le llamaba la atención algunas posturas mías y eso, pero sobre todo en el periodo pasado en el que yo fui secretario de Drogas, más de una vez nos reunimos a conversar. Y yo sentía que tenía mucha afinidad con su forma de pensar el tema, este tema, por ejemplo, vinculado a la privación de libertad, que él tiene un currículum interesante en eso, sabe de eso mucho, y yo me sentía afín con él, con lo que él pensaba en eso, ¿no? Y cuando empieza este periodo, efectivamente, a poco de andar, por ahí por el mes de abril, él me convoca para ver si yo podía hacer. No éramos amigos tampoco, ¿no? Pero sí teníamos esa cuestión de afinidad, de sintonía con la mirada, y no me pasa tan fácil lo contrario, encontrar en qué cosas no estoy de acuerdo. Eso me cuesta más, ¿no? Me costaría mucho trabajo pensar en qué cosas no estoy de acuerdo. A veces pienso que si tengo que encontrar una diferencia, que me parece que su dosis de optimismo es mucho mayor que la mía, digamos, ¿no? Y lo cual me parece que es bárbaro que tengamos un presidente que esté lleno de optimismo, ¿no? El cuadro de situación, yendo a algunas cifras básicas, diría, del INISA, marcas, según lo que se informó hace semanas atrás, que es un organismo, como se sabe, que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley, en el que se desempeñan trabajando unas 1.650 personas, funcionarios, funcionarias, que desarrollan tareas en este momento, en un tiempo en el que hay cerca de 800 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales una mayoría no está bajo régimen de privación de libertad, sino con otro tipo de medidas, producto de las faltas que puedan haber cometido, y hay un grupo minoritario, aunque no despreciable en número, de 350 que sí están en condiciones de privación de libertad. Esto, bueno, siempre plantea la discusión de si es mucho o es poco. Yo dije recién que no es un número despreciable 350, también es cierto que en el pasado llegaron a ser bastante más las y los adolescentes bajo medidas privativas de la libertad, llegaron a ser cerca de 1.000 o 900 algunos años atrás. Estas cifras que yo tiro sobre la mesa como para empezar a meternos en la realidad del INISA, ¿qué primera conclusión te llevan a sacar? Me parece que son datos esperanzadores, porque no solo porque el número es una cifra, por decirlo de alguna manera, manejable, cosa que no pasa en el sistema de privación de libertad de adultos, ¿no? Yo valoro mucho los esfuerzos que hace la gente que trabaja en el sistema de privación de libertad de adultos, pero que la realidad de superpoblación, de hacinamiento muchas veces y de condiciones de reclusión hacen muy difícil los esfuerzos de rehabilitación, ¿no? Y aquí uno tiene la chance con estos números de manejar con una lógica, por decirlo de alguna manera, no carcelaria, no de encierro. Hay que hacer de la privación de libertad, que es una determinación judicial, algo que sea lo menos posible encierro. Y entonces trabajar con una lógica de socioeducativa, que es más, viste que en general la gente dice, ¿están privados de libertad o están con medidas socioeducativas? No, todo tiene que ser medidas socioeducativas, también la privación de libertad tiene que ser medidas socioeducativas, y que priven de la libertad, nada más. O sea, es verdad que después eso conlleva, ¿no? La libertad conlleva restricciones que cuando uno la pierde, que no son solamente la libertad, es más cosas, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de que sea lo menos posible encierro y que todo el tiempo que las personas estén privadas de libertad, que tengan chance y que tengan esa oportunidad, y que cada vez que nosotros tengamos una cabecita que no está en contacto con una cuestión comunitaria de construcción de un camino compartido, es una oportunidad que el muchacho pierde, pero que la sociedad pierde. El muchacho o la muchacha, son muy poquitas las mujeres, por suerte. Pero que ahí abriste una puerta interesante. ¿Cuál es la relación varones, mujeres, adolescentes entre quienes están bajo, digamos, medidas bajo el INISA? No sé las no privativas de libertad. En privativas de libertad el número varía todos los días, ¿no? Pero imagino. Hoy hay 8 mujeres nada más. Y si hablamos de cerca de 350 total, o sea que estamos hablando de que es un contraste fuertísimo, ¿no? Sí. Hay 8
de las cuales 2 están embarazadas, por cierto. Pero bueno, me parece que el número es manejable. Y la otra cosa que es rara y que también me pone contento, me parece que es una cosa esperanzadora, es que ese número ha venido bajando con el tiempo. ¿Viste? Porque yo he dicho que el sistema carcelario uruguayo, el sistema de privación de libertad de adultos, tiene un problema de base que es la lógica punitiva, ¿no? La inflación punitiva, eso es algo sobre quienes gestionamos esas cosas no tenemos nada para decir porque son cosas que se resuelven desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista de la justicia. Pero en todo caso, el populismo punitivo, la inflación penal, está en la base de que tengamos superpoblación carcelaria, hacinamiento, etcétera. Y si uno lo mira eso evolutivamente y piensa cómo viene creciendo la cantidad de presos, que hoy oscilan en el entorno de 17.000 presos ahí en el Uruguay adultos, esto es una ciudad grande del Uruguay, ¿no? 17.000 personas es una ciudad grande, una capital departamental casi, ¿no? Si uno mira cómo ha venido creciendo eso y paralelamente cuál ha sido la evolución de la cantidad de delitos, uno se encuentra que cuanto más presos tenemos, cuanto más gente metemos para adentro, más delitos tenemos. Conclusión, no parece ser el camino adecuado para la disuasión o para la prevención del delito, sino lo contrario. Yo decía, comparé una cosa que después me pareció, con la máquina de no hacer panqueques que había inventado Gerardo era que se llamaba así, Massana, de Lelutier. ¿Cómo era? A ver. La máquina de no hacer panqueques era una máquina que había inventado Lelutier, que a través de todos sus mecanismos nunca se podía hacer panqueques. La máquina empezaba con una pesa que caía en un platillo y ahí se accionaba, pues en vez de un platillo había un aro, entonces ya no se accionaba de entrada y fallaba todas las veces hasta que al final había como una palanca así que largaba el panqueque al fuego, ponían el fuego del otro lado, cosa que también allí fracasara. Entonces el sistema carcelario está pensado para que en cualquier caso no se pueda rehabilitar. No se puede rehabilitar, todo está hecho para fracasar. Eso a nivel de la población adulta. Con la población adulta, y yo creo que eso tiene que ver con la inflación penal, con el populismo punitivo, que contrariamente a lo que funciona en el imaginario colectivo, es parte del problema y no de la solución. Bueno, curiosamente, en adolescencia, si vos te acordás, cuando se crea el INISA. 2015, cuando se crea el INISA y un poco antes también, el tema en el Uruguay era la minoría infractora y todos esos problemas, y teníamos muchos más gente. Recién se había plebiscitado la propuesta de, entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad penal. Bueno, ese tema cuando teníamos muchos privados de libertad, hoy tenemos menos, y yo no sé si tenemos menos delitos o más, creo que tenemos muchos menos, pero además el tema salió de la agenda pública. ¿Y eso qué quiere decir? Para tratar de encontrar las respuestas. La primera cosa es que yo creo que fue un acierto crear el INISA. Bueno, esa era la pregunta. Ahí hay un acierto. Hay un acierto. Yo me parece un gran acierto, porque así el INAGO va a lo que tiene que hacer, ¿no? Y tenemos un porcentaje menor de personas que están en conflicto con la ley penal, y hay una institución específica que se encarga de eso. Parece que por ahí las cosas se encaminaron bien. Y el hecho de que el número de privados de libertad haya ido disminuyendo en un contexto en donde en adultos pasa lo contrario, nos ayuda también a que este tema salga de la agenda. Y a que, por ejemplo, nosotros tengamos niveles de reincidencia en INISA que son mucho menores que en adultos. ¿En qué niveles están? Las evaluaciones son primarias, pero la mitad que en adultos. ¿Eso cuánto es de cada porcentaje? Un tercio de las. En adultos 2/3 reinciden y en menores de edad 1/3 reinciden. Claro. Igual ahora, y esa es la otra cosa que tiene de bueno el INISA, que contrariamente también a lo que hay en el imaginario colectivo, hay funcionarios muy, muy buenos en INISA. Hasta ahora lo que vengo viendo, estoy asombrado, por un lado, en muchos casos del nivel de compromiso y de sentirse con la camiseta puesta, y en otros lados, del nivel de capacitación. Me he sorprendido viendo a algunos directores de algunos hogares hablando, pero esta persona sabe de lo que está hablando, pero no solo porque es un idóneo, sino porque sabe conceptualmente de lo que está hablando, y eso a mí me ha sorprendido muy gratamente, y esto es otra cosa muy buena que tiene INISA, que me parece que hay chance de trabajar con personal que tiene ganas de hacer cosas bien. Esta cuestión de las coincidencias que hay, no sé si decir los consensos, pero por lo menos aparentemente acuerdos amplios con respecto a determinadas políticas vinculadas a
a las y los adolescentes que pasan por el INISA, lo que se vive en este directorio todavía recientemente conformado del INISA. Me da la impresión de que un poco derramó en lo que fue la presentación de la delegación del INISA, del instituto, ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes hace 2 días, esta semana, porque cuando uno fue a las repercusiones, desde la oposición, por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo que le pareció satisfactorio lo que expuso Saavedra al frente de la delegación de INISA, los planes para este quinquenio. Saavedra incluso ha hablado de que él entiende que a nivel presupuestal hay recursos suficientes para encarar por lo menos lo principal, no sé si todo, pero por lo menos lo principal. ¿Compartís esa visión metiéndonos ya en lo que presentó INISA ante el Parlamento recientemente? Mayormente sí. Y sí, a mí me parece que hay algunas cosas para las que vamos a precisar algunos recursos, pero en todo caso, primero hay que demostrar que somos eficientes en el manejo de lo que tenemos, sin perjuicio de que eso, yo pienso que en algún momento hay cuestiones. ¿Para qué se precisarían recursos? Yo básicamente me parece 2 cosas. Una sobre todo, la infraestructura, ¿no? Esa es la principal para la que me parece que precisamos recursos. Pero que es verdad que han habido algunas economías en la institución que hacen que tengamos un fondo ahí de dinero que se puede utilizar para mejorar la infraestructura, que en eso sí coincidimos con el presidente, que no somos partidarios de las grandes obras faraónicas y de las nuevas construcciones, sino que hay que tratar de hacer vivible lo que hay, humano. Hay cosas que yo vi que no me gustaron desde el punto de vista de la infraestructura, y no me interesa hacer una crítica a quienes nos precedieron en esto, porque a veces se hacen cosas que se pueden y a veces la dinámica te lleva a que no estés mirando algunas cuestiones, ¿no? Pero sí es verdad que hay construcciones bastante nuevas y que no están bien, que a mí me parece que no son aceptables y que tenemos que modificarlas. En algunos casos hay que modificarlas para bien y en otros casos hay lugares que hay que o cambiarles el rol, transformarlos para medidas alternativas, pero no puede haber gente privada de libertad en ciertas dependencias. Hace un par de meses recibimos aquí a Víctor Mango, que es dirigente del Sindicato Único de quienes trabajan en INAU y en INISA, y él hizo una apreciación parecida a la que hacías recién. Dijo que, por lo menos desde la perspectiva del sindicato, las peores situaciones de infraestructura estaban en centros inaugurados en 2014, o sea, en aquel tiempo en el que se hablaba insistentemente de la minoridad infractora. Puso el ejemplo de los centros ubicados en la calle Cufré y Boulevard Artigas. Exacto, a ese yo me refería. Y en Beloni y Aparicio Saravia. Son los 2 que yo vi peor, sobre todo el de Cufré. El otro también está mal, pero me parece que el otro capaz que se puedan hacer cosas para mejorarlo. El de Beloni y Aparicio Saravia. Capaz, no sé, ¿no? Ahí hay que hablar con los arquitectos sobre todo y evaluar bien. Pero en el de Cufré está muy difícil, porque no porque la obra sea vieja ni nada, sino que porque a mí me parece que no sé, hay condiciones que no tienen vuelta, la proximidad del encierro con la intemperie, por ejemplo, con una reja en el medio. Y los inviernos son crudos y no, a mí me parece que esas cosas no son aceptables y las dimensiones del recinto de la celda no me parecen aceptables. Hay que pensarlo, eso si no hay que transformarlo en una cuestión para medidas alternativas, o si no hay que vender ese predio y pensar en otra cosa, todo eso hay que pensarlo. En su comparecencia ante la comisión, Saavedra fue por un camino muy parecido al que estás marcando con respecto a la infraestructura, e incluso al del sindicato. Dijo que a su criterio hay centros con condiciones inaceptables, donde las y los adolescentes pasan frío, donde hay personal que trabaja con agua por las rodillas. Puso esos ejemplos. Y la otra cosa que para lo que se pueden precisar recursos es por el tema del personal, porque es verdad que hay bastante personal, que la cifra es de adolescentes, a pesar de que cambia todos los días, es manejable. Pero en general uno cuando piensa dónde hay que reforzar con personal, uno piensa, bueno, a ver dónde funciona mal y ahí tengo que reforzar. Sí, no, pero también yo creo que hay que pensar en dónde funciona bien y decir, bueno, vamos a premiar esto y vamos a fortalecer esto que está funcionando bien, ¿no? Porque si no siempre estamos tapando agujeros. Y a ver, ¿en dónde está funcionando? Bueno, vamos a ver qué podemos ayudar para que eso siga funcionando bien o mejore aún. ¿Y qué destacás en esa lista de lo que sí funciona, de lo que hay que reforzar? Yo unas cuantas cosas vi bien. Yo lo he dicho en otros medios ya, la colonia Berro tiene mala prensa,
Y cuando yo fui a la Colonia Berro, que ya fui 3 veces antes de ser director, me encontré con que no merece mala prensa. No merece mala. Algunos lugares son difíciles, pero ahí hay espacio para la esperanza. De otras cosas que yo decía que diferencian con el sistema de adultos, el número es manejable, pero además no tenés la gran cárcel, no tenés un CONCAR de 5.000 presos, tenés esta cifra repartida entre Montevideo y Canelones y a su vez en la Colonia Berro tenés diversos hogares dentro de la colonia, todos hechos a escala manejable. Y eso me parece que deja lugar a la esperanza. Es verdad que en algunos casos estamos hablando de muchachos que hicieron cosas mal, que le arruinaron la vida a otras personas, etcétera, y que está difícil en algunos casos, ¿no? Porque uno tiene un periodo, pero la vida es más larga que ese periodo que uno tiene la oportunidad de interactuar. Bueno, hagamos el intento. Yo siempre digo, no podemos hablar de que alguien no es rehabilitable si no hacemos el intento de rehabilitar. Y hacer el intento de rehabilitar no es, bueno, vamos a probar hoy. No, es todos los días que esté en contacto con nosotros. Es cada minuto que esté en contacto con nosotros. Entonces, tenemos que tener proyectos individualizados. ¿Viste cuando llegas a una mutualista o un sanatorio, un hospital que te hacen una historia clínica de entrada? Y bueno, ¿por qué no podemos tener un proyecto escrito negro sobre blanco de cada uno de los muchachos con objetivos, con plazos? A lo mejor es muy ambicioso lo que estoy planteando. A mí me parece que no debería ser muy ambicioso y que nosotros podamos pensar en el egreso. ¿Cuándo? Cuando se va, mirá, ¿qué va a pasar con este muchacho? No, cuando se va, no, cuando entra. Pensar en el egreso. Desde el comienzo de su vínculo con la institución y no al final. Pensar con el egreso. Y pensar en el egreso implica pensar en el muchacho o la muchacha, pero además pensar en la articulación interinstitucional, porque cuando se vaya de acá, alguien tiene, ANEP tiene algo para decir, INAU tiene algo para decir, MIDES tiene algo para decir, ACE tiene algo para decir. Capaz que el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Trabajo tienen algo para decir. Bueno, pensemos cómo podemos hacer eso para que a la salida tengamos una red de contención social y ojalá apoyo material. Vamos a meternos en ese asunto, porque recientemente te entrevistaron en TV Ciudad y vos marcaste 3 grandes líneas de lo que entendés debe ser una buena gestión en el INISA. Una tiene que ver con la infraestructura, otra con el personal y otra con los programas que se aplican con la población que INISA atiende, o sea, con las y los adolescentes. Y yo quiero pasar ahí a la cuestión, porque se plantea por un lado lo laboral y por otro lado lo educativo como 2 elementos que tienen que ir de la mano y hay planes específicos, ¿no? Y yo quiero pasar a algo que dijo Saavedra en la comisión parlamentaria a la que visitó hace poco, que tiene que ver con construir un modelo propio, él usó esa expresión de gestión, apostando a, por un lado, la coordinación con la ANEP y también a convenios con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Más específicamente, ¿dónde van a estar los diferenciales de esta gestión en esa línea tan importante que es la educativa? Ahí nosotros ya hemos tenido conversaciones con INED, sobre todo el presidente las ha tenido, pero yo he hablado por otra parte también, y lo que precisamos es tener un buen diagnóstico de eso para saber por dónde. Sin perjuicio de que hay cosas que son obvias, bueno, no manejarnos solo con lo obvio, sino tener un buen diagnóstico para pensar bien sobre qué hay que hacer. Y ni hablar que tenemos que hacer convenio con la educación formal, porque la educación formal, aunque estén privados de libertad, tiene que ser obligatoria. Igual, como es obligatorio para el que no está privado de libertad. Entonces eso me parece que tiene que funcionar así. Y esos son los pilares para sostener esto, ¿no? El trabajo, el estudio, la vida en comunidad. Socializar es una posibilidad y me parece que hay que en los hogares del INAU es una posibilidad, o sea, no estamos en una cárcel donde uno los mete para adentro y tira la llave y arreglate como puedas, no, acá tenemos una posibilidad que los muchachos socialicen y estén en contacto con el personal, estén en contacto entre ellos, ver cómo hacemos para evitar que vengan los problemas de afuera, porque en general muchas veces los problemas no son de los muchachos de adentro, vienen, ¿no? Y eso en este tiempo de, no sé, bandas criminales con mayor nivel de organización que en otras épocas, me imagino que es un desafío muy alto, muy planes importante. Familiares, ¿no? Fue el que tuvo que ver con que mataran a tu primo, suponete, ¿no? ¿Y qué sabes de cómo se está manejando ahora ese problema? No sé mucho. Recién fui designado director hace 2 días, ¿no? Estoy aprendiendo. Pero me parece que esos son los lineamientos sobre los que uno tiene que trabajar. Hablando de cómo funciona lo que viene de antes y cómo podría funcionar mejor. Hace capaz que 2 o 3 meses en este programa, el editor de Educación de la Diaria, Facundo Franco, periodista, compartió con respecto a cómo funcionan los planes educativos
la cuestión curricular en términos educativos dentro de INISA con la población dependiente de INISA, que durante un periodo determinado, no lo cito porque ese dato se me va, pero estamos hablando de números recientes, solo en 9 días de clase de los 160 días que hay en total en el curso, las y los docentes tuvieron a la población adolescente que concurre a esas clases en el horario indicado para poder tener las 3 horas diarias de clase que correspondían. Es decir, esto da cuenta de hasta dificultades logísticas en el sentido de que una persona concurra el día que tiene que concurrir, esté en hora, cuando hablo de una persona hablo de un adolescente o una adolescente, y pueda entonces desarrollar ese programa que apunta a la reinserción, entre otras cosas, a través de la educación. ¿Ustedes han identificado cosas para mejorar en cómo hacer que esto que ya tendría que estar funcionando funcione mejor? Sí, hay cosas que son complicadas hasta desde el punto de vista simbólico, ¿no? Yo he visto muchachos salir de un hogar para ir al liceo, que es ahí en la otra cuadra, a 100 metros adentro de la colonia, y antes de salir se le ponen esposas a la espalda y grilletes en los tobillos, y eso, aparte de que genera una pérdida de tiempo con cada uno, ¿no? Que son horas que se pueden estar haciendo otras cosas el funcionario y el muchacho que está esperando ahí que le vengan, ¿no? Para subirlo a una camioneta para llevarlo 50 metros hasta el liceo. Simbólicamente está complicado. Claro, es muy fácil de decirlo así, después se te escapa uno y decís, ¿qué pasó, no? Pero bueno, habrá que tomar los recaudos. Yo creo que hay cosas que hay que modificar en eso y eso nos va a permitir ser más fluidos también en esto, ¿no? Si nosotros logramos modificar alguna cosa en eso, hay que ayudar en eso y hay que, bueno, trabajar para que aumentar las horas de estudio y de trabajo. Yo creo eso. Ahí, y en esto del trabajo, viste que uno de los artículos del presupuesto habla de la posibilidad de que estos sean como espacios fiscales promovidos. Bueno, ¿no? iba a ir a ese punto ahora, ¿no? Está. Esa es otra de las grandes innovaciones que propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto, espacios fiscales promovidos en los centros de INISA para que allí se instalen empresas que, en asociación con INISA, obviamente, ¿no? Esto es una cuestión obviamente formal, que puedan darle oportunidades laborales a las y los adolescentes. ¿Cómo funcionaría? Y que estén exonerados de aportes patronales, los que contraten a los muchachos que están allí, que estén exonerados de aportes patronales, entonces tener la chance de que los trabajen, mientras estén allí y de que haya incentivos para que las empresas se instalen allí y que cobren en serio. Viste que a veces se ha puesto de moda decir que los presos en el sistema de privación de libertad de adultos estén obligados a trabajar. ¿Sí? Tengo una noticia, es que hay muchos presos que quieren trabajar y no hay trabajo, ¿no? Primero denle trabajo a los que quieren antes de obligar a los que no quieren, ¿no? Porque hay una cantidad que quieren trabajar y no hay. Entonces primero hay que darle. Pero además de eso, de que no hay, no cobran, porque lo que se cobra en el sistema de adultos es una cosa que se llama el peculio, que es medio simbólico, es un pago muy poquita plata, ¿no? Entonces, si bien el trabajo, como decía San Simón, es un bien moral, y está muy bien que la gente trabaje porque eso es un bien moral, hace bien, si bien el trabajo ayuda en la concreción de la identidad personal de las personas, ¿viste? Yo soy carpintero, dice un tipo, ¿no? Sos persona, tu trabajo lo define también como, ¿no? Es un elemento identitario. Soy médico, por ejemplo, ¿no? Son médicos para siempre, pues. Entonces, si bien ayuda en la conformación de tu identidad, además te tiene que retribuir un dinero. Tenés que tener un estímulo pecuniario en eso, que te ayude a pensar en el egreso o en ayudar a tu familia eventualmente o las cosas que vos estés pensando. Bueno, la idea que tenemos con esto es que efectivamente cobren un sueldo como persona que está trabajando, efectivamente, ¿no? Y para esto tenemos que conseguir. Y de hecho, la noticia es que ya tenemos una empresa que se instala en breve. Una empresa que trabaja con muebles, un sistema ahí con impacto ecológico y la idea. Ya está confirmado que va a estar sí, en esto realizando tareas en la los idea es centros que de la INISA. semana que viene empiezan una capacitación y que van a emplear entre 10 y 30 muchachos. Que si uno piensa que tenés 150 en la colonia más o menos, un poquito más, 10 o 30 no es poco. Es un porcentaje alto en relación a la población. Es un porcentaje alto, ya tenés más del 10, porque casi el 20% de los muchachos, eso está bárbaro. Ahora, esa empresa va a empezar a desarrollar la tarea sin que todavía esté aprobado este proyecto que implica las exoneraciones fiscales. Sí, sin eso. Ahora, lo que nosotros esperamos que esto genere un fenómeno de que las empresas estén interesadas. A ver, pues también se ha dicho, en la colonia Berro nomás tenemos, creo que 250 hectáreas más o menos, una cosa por ahí. Pues sí, 250 hectáreas.
Pero el Uruguay está lleno de 250 hectáreas, por todos lados de 250 hectáreas. ¿Cómo hacemos que esas 250 hectáreas sean atractivas para instalarse ahí? Esa es la cuestión. ¿Por qué van a ir ahí? Bueno, pensemos, desarrollemos eso y hagamos que haya gente que quiera invertir ahí, ojalá que hagan su negocio, como corresponde al sistema en el que vivimos, y ojalá que entonces tengan trabajo los muchachos. Para que después esos mecanismos funcionen, obviamente, volvemos a la cuestión del personal, se precisa gente, trabajadores, trabajadoras que estén desarrollando las distintas tareas de gestión. Y desde que empezó esta administración, me animo a decir, hay una discusión entre el directorio o el presidente de INISA y el sindicato, porque Saavedra ha dicho muchas veces que él entiende que 1.650 personas, que son las que están en la plantilla funcional de INISA, son suficientes, pero, por ejemplo, el dirigente sindical Víctor Mango dijo aquí que en realidad hay que peinar ese número en el sentido de que solo de esas 1.650, 450 son las que están en trato directo con las y los adolescentes. Después hay personal administrativo de distintas tareas, profesionales, arquitectura, etcétera. Todas las divisiones y los servicios que un instituto así pueden tener. ¿Es posible que en algún momento haya, bajo esta administración, algún incremento de la plantilla funcional? Como ser posible es posible, yo no lo descarto. Lo que sí digo también es que hay que pensar en otras cuestiones, porque no es lo mismo el trato directo que otras funciones. ¿Y por qué no podemos pensar en rotar el personal, por ejemplo? Porque el trato directo es un trabajo que genera estrés, que genera eventualmente en el largo plazo burnout, yo qué sé, cuestiones que es una cuestión difícil el trabajo ¿no? Porque no estamos trabajando estamos trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, que cometieron un delito, que hicieron cosas complicadas en muchos casos, encerrados. Te quiero ver, ¿no?, en ese trabajo, porque más fácil es juzgarlo desde el otro lado del living de la casa mirando la tele. Pero ¿y cómo funcionaría esa rotación entonces? Bueno, pensar que cada tantos años las personas no sientan que esto es una condena, ¿no? Que cada tantos años se pueda rotar con otro personal que esté haciendo otras tareas. Yo qué sé, hay que pensarlo. Pero ¿y qué pasa con la capacitación ahí? Bueno, porque una cosa es ser administrativo y otra cosa es tener capacitación para tratar con adolescentes en conflicto con la ley. Con relación al personal, yo creo que hay dos grandes capítulos. Uno es el cuidado de la carrera funcional, esto es hacer que las promociones del personal haya la menos discrecionalidad posible por parte del directorio, y la otra es la capacitación, con un componente muy importante de sensibilización. Por lo menos en los papeles funciona, después la realidad es dura y uno se va a enfrentar, pero hay que tener un norte, ¿no? Eso para mí es el norte, tener gente que sepa cuál es el trayecto que tiene que recorrer para llegar a un cargo si le interesa, y segundo, que esté capacitada y que esté sensibilizada con el tema. Esto no es trabajar atrás de una máquina de café. Esto es trabajar con personas, ¿no? Para cerrar la entrevista, Daniel, fuiste durante el periodo pasado, recién lo recordábamos, secretario nacional de drogas. Sí. Las adicciones son una problemática que impacta en toda la población uruguaya, en distintas edades, y también, naturalmente, en la adolescencia. Hace poco se conoció, por ejemplo, una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, simplemente un ejemplo que pongo. ¿Cómo impactan, en función de tu conocimiento de este tema en particular, en la población del INISA? Sí, lo primero que voy a hacer, perdona, me voy a aprovechar porque no lo dije en otras notas esto, te lo voy a decir a vos. No es lo mismo hablar de drogas que hablar de adicciones. Punto uno, ¿no? Me parece que es bien importante. Uruguay tiene un organismo que regula todo lo vinculado con las drogas, ¿no? O que está encargado que es la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional de Drogas. Tiene un organismo que tiene que ver con la regulación de todo lo que tiene que ver con el juego también. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y eso. A nadie se le ocurre que hablar de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas es hablar de ludopatías. Sin embargo, cuando hablamos de la Secretaría de Drogas, parece que tenemos que hablar de la patología de los usos de drogas. No todo consumo de droga es adictivo, pero hay una parte del consumo que sí lo es, de ahí la pregunta. El 85% de las personas que usan sustancias no tienen un uso problemático. ¿No tiene nada el Estado para decirles 85% de las personas? Yo creo que tiene para decirle. Entonces, cuidado con identificar drogas con uso problemático, con adicciones, y menos con adicciones además, porque hay usos problemáticos que no son adicciones. No es lo mismo el uso problemático de adicción. Los pibes que se juntan en la esquina de la casa a chupar vino no son adictos a nada, pero están teniendo un uso problemático a veces. Entonces, eso es loco. Sí, ahora volví para la pregunta. Perdón, aproveché esto porque estoy medio engranado con el tema, ¿no? Siempre identificamos drogas con uso problemático y la verdad es que hay un 85% de la población que usa y no tiene un uso problemático. Y el Estado tiene que decirle algo.
Porque además, en el caso de las drogas prohibidas, lo que estamos haciendo con ese 85% es entregarlo de mano atada al crimen organizado, ¿no? El Estado tiene que decirle algo a esa gente. El INISA tiene dos sistemas distintos de tratamiento de los usos problemáticos, uno en Montevideo y otro en el interior. La pregunta de todos modos era, ¿qué tan notorio es, si es que lo notan en la población de INISA, el uso problemático? ¿Hay una incidencia fuerte de ese problema? Creo que hay, pero no, probablemente no tan fuerte como en el sistema de adultos, pero no estoy familiarizado todavía. Es de las cosas a las que les quiero poner cabeza. Quiero analizar cuáles son las características distintas en las que se hacen las cosas en Montevideo y en el interior y ver, apuntar a eventualmente mejorar eso si no se está haciendo bien o premiar aquellas cosas que se estén haciendo bien, ¿no? Me parece que hay que ir por ahí. Pero sobre todo respetando los saberes técnicos, que a mí me parece que esto es muy importante, porque en general los políticos nos creemos que sabemos todo respecto a estas cosas, y hay que ir a los que saben, y a los saberes técnicos, insisto, que los que tengan un fundamento en la evidencia. No es que a mí me resultó porque yo tengo un amigo que él funcionó así y todo, y la raviolera, ¿no? Todos van a funcionar como yo creo que... No, igual que pasa con los casos de estas cuestiones de la privación de libertad, hay que tener planos individualizados porque no hay dos iguales. Bueno, para los usos problemáticos de drogas también no hay dos iguales. Pero entonces hay que ver qué es lo que funciona y sobre qué produce evidencia. Y hacer lo menos posible hechicería, lo menos posible prejuicio, lo más posible escuchar a los que saben, ¿no? Daniel Radío, director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, muchas gracias por esta visita a la mañana de la diaria. Gracias a ustedes, muy amables como siempre, ¿no? Hasta la próxima. Dale, arriba.